Trabajo en el turno de noche en un autolavado automático. Pensé que la regla sobre mantenerse limpio era una broma sobre la maquinaria. La maquinaria no es el problema. Estoy escribiendo esto desde la caseta del encargado. Es una cajita de plexiglas chiquita que huele a ambientador de cereza y jabón industrial. Las luces principales del autolavado están zumbando arriba, echando un brillo estéril y blanco sobre el concreto mojado, haciendo que los charcos parezcan piscinas de mercurio. Son las 3:47 am. No ha habido un carro en más de una hora. Normalmente, estaría agradecido por el silencio. Ahora mismo, el silencio es tan fuerte que me están doliendo los dientes. Al otro lado de la calle de 4 carriles, estacionada justo fuera del alcance de la farola más cercana, hay una camioneta. Es una cosa vieja, de esas que ves pudriéndose en el campo de un granjero, con una cabina redondeada y guardabarros que se curvan como hombros cansados. No está encendida. Las luces están apagadas. Pero sé que está ahí. Y sé que está esperando. Tomé este trabajo hace 3 semanas por pura y absoluta desesperación. Ya sabes la historia. Se acerca la renta, la cuenta de ahorros es una broma, y mi currículum es tan impresionante como una hoja de papel en blanco. El anuncio decía encargado nocturno, autolavado automatizado 24/7. No se necesita experiencia. Debe ser confiable. Sonaba perfecto. Dinero fácil, sin clientes con los que lidiar, excepto para apretar un botón y tomar su efectivo o tarjeta a través de un pequeño cajón corredizo. Solo me sentaría aquí, escucharía podcasts y vería pasar el mundo un vehículo jabonoso a la vez. Mi jefe es un anciano que parece permanentemente encorvado, como si hubiera pasado toda una vida buscando algo que se le cayó al suelo. Sus manos están nudosas y manchadas de químicos, y tiene una risa rara y sibilante que suena como un globo desinflándose. En mi primer día, me llevó por el lugar, señalando los interruptores de emergencia y las cubas de químicos de colores brillantes, que olían lo suficientemente fuerte como para hacerte llorar los ojos. Es un trabajo sencillo, había dicho, con voz grave. Las máquinas hacen todo el trabajo. Solo estás aquí para asegurarte de que nadie haga nada estúpido y para mantener el lugar ordenado. Un niñero para carros, básicamente. Luego me entregó una hoja de papel laminada. Estaba manchada y las esquinas se estaban despegando, como si la hubieran pasado de mano en mano durante años. Las reglas, dijo, con el rostro inquietantemente serio por un momento. Las sigues. Sin excepciones. Especialmente por la noche. Tomé la hoja. Era corta, escrita en una fuente descolorida. Protocolos del turno de noche, 11 p.m., 7 am, las luces principales de la bahía deben permanecer encendidas en todo momento, independientemente del tráfico de clientes. El costo de la electricidad es menor que la alternativa. Bajo ninguna circunstancia, altere las mezclas químicas preestablecidas. Las proporciones son precisas por una razón. Después de la medianoche, la puerta de la caseta del encargado debe estar cerrada con llave en todo momento. No la abra a nadie, por ningún motivo. Use solo el cajón de transacciones. Realice una limpieza completa de la caseta y de su persona antes del inicio de cada turno. Un espacio de trabajo limpio es un espacio de trabajo seguro. Sea meticuloso. Las leí, asintiendo. Parecían lo suficientemente sencillas, aunque un poco demasiado cautelosas. Cosas estándar de responsabilidad corporativa, pensé. Pero fue la forma en que explicó la última regla lo que se me quedó grabado. Tocó la 4ª regla con una uña mugrienta. Esta, dijo, con los ojos arrugándose en las esquinas. Esta es la más importante. Manténgase usted, su uniforme, su pequeña caja aquí, impecables. Lo digo en serio. Ni una mota de grasa, ni una mancha de suciedad. Nada. Se inclinó un poco, con una sonrisa rara y forzada en la cara. Los cepillos en ese túnel giran rápido. ¿No querrás que te caiga un poco de mugre y perder una mano con la maquinaria, eh? Soltó esa risa sibilante, dándome una palmada en el hombro con demasiada fuerza. No entendí la broma. ¿Cómo una mancha de suciedad en mi uniforme, dentro de una caseta cerrada con llave, me llevaría a perder una mano con los cepillos a 50 pies de distancia? No tenía sentido. Pero era mi jefe, y necesitaba el trabajo, así que solo asentí y forcé una sonrisa. Entendido. Meticulosamente limpio. Durante las primeras 2 semanas, el trabajo fue exactamente lo que esperaba. Aburrido hasta la médula.
Las noches eran un desfile lento de taxistas que hacían limpiar sus taxis para la prisa de la mañana, adolescentes en ondas destartaladas que pasaban después de una película tardía, y el camionero ocasional de larga distancia que buscaba lavar la mugre de la carretera de algunos estados. Me sentaba en mi pequeña caja de vidrio, el zumbido y el rocío del autolavado un ruido de fondo constante y rítmico. Desarrollé una rutina. Llegaba 15 minutos antes, limpiaba cada superficie de la caseta con toallitas desinfectantes, revisaba mi uniforme en busca de manchas, e incluso fregaba las suelas de mis botas en la alfombra de bienvenida con cerdas hasta que estuvieran limpias. Se sentía estúpido, pero la extraña broma del anciano se había metido en mi cerebro. Era una regla fácil de seguir, así que la seguí. Las horas entre las 2 am y las 5 am son las peores. El mundo se queda en silencio. El tráfico en la carretera principal disminuye hasta desaparecer. Los únicos sonidos son el zumbido de las luces fluorescentes y el goteo rítmico, goteo, goteo, de agua en algún lugar del túnel. Es un espacio solitario y liminal. Sientes que eres la única persona despierta en todo el mundo. Es fácil dejar que tu mente divague. A veces, me quedaba mirando el túnel oscuro y vacío, con sus cepillos gigantes e inertes que parecían bestias peludas durmiendo, y un escalofrío me recorría la columna vertebral sin ninguna razón. Luego, anoche pasó. Empezó como cualquier otro turno. La prisa de la una de los carros que salían de los bares fue y vino. A las 2:30, estaba muerto. Estaba a la mitad de un podcast de crímenes reales, tomando un trago de una bebida energética tibia, cuando vi los faros. Eran tenues, amarillos y bajos, no los brillantes LED blancos de un carro moderno. Se movían lentamente, deliberadamente, saliendo de la carretera principal y entrando en el carril de entrada del autolavado. Era una camioneta. Una antigua. Una pick-up de plataforma lateral, tal vez de los años 50 o 60. El tipo de cosas que ves en un museo. Pero esta no era prístina. Estaba cubierta, de parachoques a parachoques, con una capa gruesa y húmeda de barro oscuro, de color marrón rojizo. No solo sucia por un viaje por un camino rural. Parecía que la habían sacado del fondo de un río. El barro era tan espeso que oscurecía el color de la pintura, los adornos cromados, incluso la placa. Llenaba los huecos de las ruedas y se aferraba a los bajos en grandes y pesados montones. Rodó hasta detenerse en el kiosco de pago con una suavidad antinatural. No había sonido de motor. No había rugido de un V8, ni un ruido sordo de diésel. Solo el suave crujido de sus neumáticos sobre el asfalto pedregoso. Entrecerré los ojos, tratando de ver al conductor a través del parabrisas manchado de barro. No había nadie. El asiento del conductor estaba vacío. Mi primer pensamiento fue que era una broma. Unos niños con un carro de proyecto controlado a distancia, o tal vez el conductor estaba desplomado debajo de la ventana. Me incliné hacia el micrófono. Bienvenido al Night Owl Car Wash. ¿Qué lavado le gustaría? Dije, con la voz sonando metálica y fuerte en el silencio. Sin respuesta. La camioneta simplemente se quedó allí, silenciosa e inmóvil. Esperé un minuto completo. Hola. ¿Puedo ayudarlo? Nada. Una sensación rara comenzó a subir por mi cuello. Debería haber llamado a mi jefe. Debería haberme quedado sentado allí y esperar a que se fuera. Pero soy un ser de costumbres, y mi trabajo es hacer pasar los carros por el lavado. Se encendió una pantalla de pago en mi consola. Se había insertado una tarjeta de crédito en la ranura exterior. Una tarjeta virtual, del tipo que usas con tu teléfono. El pago del lavado de Luxeworks, nuestra opción más cara, fue aprobado. Mi mano se detuvo sobre el botón activar lavado. Cada instinto me gritaba que no lo presionara. Esto estaba mal. El asiento vacío, el motor silencioso, la cantidad pura e imposible de barro. Sentí que estaba parado al borde de un acantilado en la oscuridad. Pero el pago fue aprobado. La luz verde estaba parpadeando. Mi trabajo es presionar el botón. Así que lo presioné. El brazo de barrera de plástico se levantó, y el gran letrero iluminado en la entrada del túnel cambió de rojo a un entrar verde brillante. La camioneta rodó hacia adelante, a un ritmo constante e inquietantemente preciso, desapareciendo en la boca oscura del túnel. Me puse de pie, con la cara pegada al plexiglas, tratando de ver qué estaba pasando. El primer juego de rociadores se encendió con un fuerte silbido, empapando la camioneta con espuma de prelavado. Luego, los chorros de alta presión comenzaron, rociando los lados del vehículo. Fue entonces cuando comenzó.
Trozos de barro comenzaron a desprenderse de los lados de la camioneta, golpeando el piso de concreto con salpicaduras húmedas y pesadas. Pero no era solo barro. A medida que el agua tallaba la gruesa corteza, se reveló algo más. Debajo del barro, la carrocería de la camioneta no estaba hecha de metal. Era algo oscuro, poroso y de aspecto casi orgánico, como madera petrificada o hueso ennegrecido. Y luego, de la capa más gruesa de barro en la plataforma de la camioneta, algo se movió. Fue un despliegue lento y deliberado. Un apéndice largo y delgado, no más grueso que mi brazo, se elevó del barro. Era del mismo color que el barro, pero tenía una textura, una estructura. Parecía estar hecho de millones de cerdas apretadas, como la cabeza de un cepillo industrial gargantuesco. Vaciló en el aire por un momento antes de que otro, y luego otro, se levantaran del barro para unirse a él. No podía respirar. Estaba congelado, con los dedos agarrando el borde de la consola. Ya eran cinco apéndices largos con extremidades de cerdas, balanceándose suavemente en el caos de los chorros de agua. Parecían tentáculos. La camioneta continuó su lento arrastre automatizado por el túnel. Cuando llegó al primer juego de cepillos gigantes y giratorios, los apéndices se pusieron a trabajar. No atacaron a las máquinas. No se agitaron salvajemente. Se movieron con una gracia horripilante y meticulosa. Una de las extremidades se extendió y se apoyó contra la pared del túnel. Luego, con un rasguño audible y chirriante, comenzó a arrastrar su superficie con cerdas por el metal corrugado. Lo estaba limpiando, raspando años de acumulación de espuma de jabón, depósitos minerales y mugre. El sonido no se parecía a nada que haya escuchado. Era el sonido de 1000 cepillos de alambre sobre piedra, un chillido agudo y áspero que vibraba a través del plexiglas y en mis huesos. Otra extremidad se desplegó y se extendió hacia abajo, fregando el piso de concreto, empujando el agua sucia hacia las rejillas de drenaje con una eficiencia aterradora. Una tercera y una cuarta extremidad limpiaron meticulosamente los propios cepillos gigantes azules y rojos, sus cerdas moviéndose contra el giro, despojándolos de la suciedad acumulada hasta que las fibras de plástico quedaron brillantes y nuevas. La quinta extremidad parecía estar dedicada a la propia camioneta, puliendo metódicamente el extraño chasis con forma de hueso que ahora estaba casi completamente libre de barro. Observé, hipnotizado y horrorizado, durante toda la duración del ciclo de lavado. La cosa, esta criatura que había usado la camioneta como una concha, limpió todo el túnel de adelante hacia atrás. Era sistemático y exhaustivo. El sonido áspero y raspante era implacable, haciendo eco en el espacio cerrado. Era el sonido de algo que se despojaba hasta su capa más esencial. Cuando el ciclo de enjuague finalizó y los sopladores gigantes de la salida se encendieron con un rugido, los apéndices comenzaron a retraerse. Se plegaron sobre sí mismos, hundiéndose de nuevo en la superficie oscura y ahora limpia de la plataforma de la camioneta, desapareciendo por completo. No quedaba barro. La camioneta que emergió del extremo opuesto del túnel estaba limpia. Pero no brillaba. La superficie no brillaba. Era un negro plano y mate, como obsidiana o carbón. Todavía no tenía conductor, ni placa. Salió rodando a la calle, hizo un giro silencioso y perfecto de 3 puntos, y se alejó en la noche, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Me quedé allí durante lo que pareció una eternidad, solo mirando el túnel vacío y goteante. Mi respiración era entrecortada, mis manos temblaban. Traté de procesar lo que acababa de ver. ¿Una camioneta hecha de hueso? ¿Una criatura hecha de cepillos? Era imposible. Tenía que ser una alucinación. Privación del sueño. La bebida energética. Tenía que ser. Después de que mi ritmo cardíaco volvió a algo parecido a la normalidad, abrí la puerta de la caseta. Mis piernas se sentían como plomo. Tenía que ver. Tenía que demostrarme a mí mismo que estaba perdiendo la cabeza. Salí al aire húmedo de la noche. Lo primero que noté fue el olor. El olor habitual a jabón químico y asfalto mojado había desaparecido. En cambio, el aire olía estéril. Como una sala de operaciones de hospital. Un olor agudo, ozónico, inquietantemente limpio. Caminé hacia la entrada del túnel y miré adentro. Se me cayó el estómago. Estaba inmaculado. No me refiero a limpio para un autolavado. Me refiero a sobrenaturalmente, increíblemente limpio. Las paredes de metal corrugado, que siempre habían sido de color gris opaco y con vetas de escoria, ahora brillaban bajo las luces fluorescentes, reflejándolas con perfecta claridad. El piso de concreto era de un blanco pálido y uniforme, libre de una sola mancha de aceite o punto oscuro.
Los cepillos gigantes y multicolores, generalmente enmarañados y mugrientos, eran esponjosos y vibrantes, y parecían recién instalados. Incluso las boquillas de los rociadores, que siempre estaban cubiertas de depósitos de agua dura, brillaban como cromo pulido. No había mugre. No había suciedad. No había residuos. Nada. Era como si toda la estructura se hubiera fabricado hace unos momentos. Pasé una mano por la pared. Era suave y fresco al tacto, sin ninguna película de suciedad. Mi mente se tambaleó. El sonido áspero. El raspado. Era, fregando. Resurgiendo. Tropecé de regreso a mi caseta, cerré la puerta con llave y pasé el resto de la noche acurrucado en mi silla, saltando con cada sombra, cada gota de agua. Traté de decirme a mí mismo que había una explicación racional, pero no llegó ninguna. Ningún cliente pasó por el resto de mi turno. El mundo permaneció en silencio. Cuando mi jefe llegó a las 7 AM para relevarme, casi me derrumbo y le cuento todo. ¿Pero cómo podría? Oye, una camioneta de barro embrujada con un monstruo de cepillo entró y detalló el túnel. Me despedirían en el acto, probablemente con una recomendación para una evaluación psiquiátrica. Salió de su carro, miró hacia el túnel y se detuvo. Entrecerró los ojos, frunciendo el ceño. Gruñó. Parece que el equipo de mantenimiento nocturno llegó temprano. Se deslizó junto a mí hacia la caseta sin decir una palabra más. Solo ascendí, agarré mis cosas y prácticamente corrí hacia mi carro. Pensé que ese sería el final. Un evento extraño e inexplicable que eventualmente me convencería de que era un sueño. Pero la sensación de pavor no desapareció. Persistió, un nudo frío en mi estómago. La noche siguiente, estaba nervioso, pero las cosas parecían normales. Los carros iban y venían. El ritmo del lavado era un sonido reconfortante y familiar. Pero comencé a notar cosas. Cosas pequeñas. Una mujer en una minivan entró alrededor de la medianoche. Era una cliente habitual, una enfermera que regresaba a casa después de un turno nocturno. Tenía una serie de fotos de sus hijos pegadas al tablero, sujetas con cinta adhesiva amarillenta. Las había visto una docena de veces. Fotos escolares brillantes, coloridas y felices. Cuando salió del túnel, la luz de la caseta atrapó las fotos. Se veían diferentes. El color se había desvanecido. Las camisas rojas y azules brillantes de los niños ahora eran tonos apagados y pálidos. Las fotos en sí parecían descoloridas y rizadas en los bordes, como si hubieran estado al sol durante 20 años. La mujer no pareció darse cuenta, solo me hizo un gesto cansado cuando se fue. Me dije a mí mismo que era solo la iluminación, un truco del ángulo. Una hora después, entró un chico joven en un Civic modificado. Tenía un par de dados rosados y esponjosos colgando de su espejo retrovisor. Eran desagradables, pero eran su firma. Veía su carro al menos 2 veces por semana. Cuando salió del lavado, los dados eran de un color salmón pálido y enfermizo. Los puntos blancos estaban amarillentos, como marfil viejo. La cuerda de la que colgaban parecía deshilachada y delgada. Mi sangre se heló. Comencé a observar cada carro, cada cliente, con una creciente sensación de pánico. La camioneta de un trabajador de la construcción pasó con un casco amarillo brillante nuevo en el asiento del pasajero. Salió de un color mostaza opaco y descolorido, cubierto de lo que parecían años de rozaduras y rasguños. Una adolescente tenía el tablero cubierto de calcomanías coloridas y brillantes. Cuando salió, se estaban despegando, agrietando y desvaneciendo, como si hubieran estado horneándose al sol del desierto durante una década. La broma del anciano de repente encajó en mi cabeza, y ya no fue graciosa. No querrás que te caiga un poco de mugre y perder una mano con la maquinaria. No estaba hablando de los cepillos. Estaba hablando de la limpieza. Si tienes suciedad encima, te conviertes en algo que necesita ser limpiado. ¿Y qué pasa cuando esa cosa limpia a un ser vivo? ¿Qué parte de ti raspa? ¿Una mano? ¿Un brazo? ¿Tus recuerdos? ¿Tu juventud? La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe. Me sentí mal. Quería correr, renunciar, no volver nunca más a este lugar. Pero estaba congelado en un estado de morbosa y aterrorizada curiosidad. Tenía que pasar el turno. El último carro de la noche fue una pareja joven en un SUV nuevo. Todavía tenía la placa temporal de papel en la ventana trasera. La chica tenía una pequeña y vibrante suculenta verde en una maceta de cerámica en su tablero. Era una pequeña decoración linda y moderna. Los observé entrar en el túnel, con el corazón latiendo con un ritmo frenético y enfermizo contra mis costillas. Contuve la respiración cuando salieron por el otro lado.
El SUV brillaba, impecable. La pareja se reía de algo. Entonces la chica se detuvo. Se inclinó hacia adelante, su risa muriendo en sus labios. Tocó la maceta en su tablero. Desde mi caseta, pude verlo claramente. La suculenta, una vez verde y llena de vida, ahora era una cáscara marchita, marrón y completamente muerta. El suelo estaba seco y agrietado. La pequeña planta había sido despojada de su vida. La chica parecía confundida, luego triste. Cogió la maceta, se la mostró al chico que conducía, que simplemente se encogió de hombros. Se fueron, otra víctima del autolavado más completo del mundo. Supe entonces que ya no podía trabajar aquí. Había terminado. Esperaría hasta que mi jefe llegara por la mañana, inventaría alguna excusa y simplemente me iría. Nunca miraría atrás. La última hora de mi turno fue la más larga de mi vida. No escuché ningún podcast. Simplemente me senté allí, mirando la calle vacía, con la mente acelerada. El silencio regresó, más pesado y amenazante que nunca. Cada gota de agua del túnel sonaba como un paso. A las 3:47 am, lo vi. No eran los faros esta vez. Era solo una forma que se desprendía de la oscuridad más profunda al otro lado de la calle. La camioneta vieja. Se detuvo silenciosamente, estacionándose a la sombra de un restaurante cerrado, justo enfrente de mí. Su motor estaba apagado. Sus luces estaban apagadas. Simplemente estaba allí. Inmóvil. Observando. Mi respiración se entrecortó en mi garganta. Mi sangre se convirtió en agua helada. No estaba en el carril de clientes. No estaba aquí para un lavado. El túnel ya estaba impecable. La camioneta estaba limpia. Entonces, ¿por qué estaba aquí? Una ola fría de puro terror me invadió. Me puse de pie, con los ojos fijos en la forma oscura y silenciosa de la camioneta. Mi mirada se movió por el interior de mi caseta, un instinto frenético y animal que se apoderaba de mí. Revisa las cerraduras. Revisa las ventanas. Estaba aquí por algo. ¿Para qué estaba aquí? Mis ojos recorrieron mi pequeño mundo de plexiglas. La consola limpia. El mostrador limpio. El suelo impecable. Seguí la regla del anciano. Era meticuloso. Estaba a salvo. Mi mirada se posó en mi uniforme. Mi camisa y pantalón de trabajo azul oscuro estándar. Los escaneé desesperadamente, buscando cualquier grasa suelta, cualquier suciedad. Estaban limpios. Los había revisado cuando entré al turno. Pero entonces lo vi. En el puño de la pernera izquierda de mi pantalón, justo encima de mi bota, había una pequeña mancha casi invisible. Era de un color marrón rojizo oscuro. El mismo color que el barro de la camioneta. Debo haberme rozado contra la entrada del túnel cuando fui a inspeccionarlo anoche. Una pequeña e insignificante mota de suciedad. Me quedé mirando la mancha, mi mente se negaba a hacer la conexión. Pero estaba allí, innegable. Un solo punto de impureza en un entorno por lo demás estéril. Levanté la cabeza de golpe, mis ojos encontraron la camioneta al otro lado de la calle de nuevo. No se había movido. Todavía estaba esperando. Paciente. Silenciosa. Y finalmente entendí. La camioneta no estaba aquí para el autolavado. El túnel estaba limpio. Los cepillos estaban limpios. Todo estaba limpio. Excepto yo. Son las 4:12 am ahora. La camioneta todavía está allí. No le he quitado los ojos de encima. Sé, con una certeza que me hiela hasta la médula de los huesos, lo que está esperando. Tengo una mancha de barro en los pantalones. Y el limpiador está aquí para encargarse de ello. No creo que se detenga en la pernera de mi pantalón. Creo que será meticuloso.